Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva, cada martes y viernes a las 15:30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez, solo por divoxradio.com. Ya volvimos de la pausa musical para seguir conversando con Mónica y estábamos hablando de justamente las distintas etapas en lo que hace Mónica de Futuros Personales. Estábamos conversando sobre autoconocimiento y nos decía, pero esperen, quedan más etapas. Así que justamente me gustaría preguntarte, Mónica, ¿cómo sigue este proceso desde la perspectiva que tú lo realizas? Muy bien. Bueno, un poco por terminar con la primera, hay un concepto que a mí me parece maravilloso, que yo creo que habría que recuperar, que es el de florecimiento humano, que en el fondo es muy antiguo, ¿no? Porque ya desde los griegos se hablaba de la eudaimonía, ¿no? Como la virtud del buen vivir y de encontrar también la mesura. O sea que, bueno, toda esta parte del conocimiento está muy relacionada con todo esto. Entonces, bueno, las siguientes fases, la segunda fase es la de la visualización del futuro, es decir, una vez que te conoces tu yo real, tu yo actual, o bueno, diríamos que una aproximación, porque eso del autoconocerse, como decía antes, es bastante complicado, ¿no? Esa cuestión de la identidad es complicada. Pero bueno, una vez que nos intentamos autoconocer, tratamos de acercarnos lo más posible a esa experiencia subjetiva del yo, lo siguiente sería el realizar esa proyección o visualización del futuro o de los futuros. Entonces, yo aquí lo que hago habitualmente es tomar técnicas del ámbito del diseño de futuros, de la prospectiva estratégica, como por ejemplo la planificación de escenarios, fijando a lo mejor algún gran objetivo a largo plazo. Pues una pregunta típica es, o una indicación sería, venga, ahora plantéate un objetivo pensando en 2030. ¿Cómo te gustaría que fuera tu carrera profesional para 2030? ¿O cómo te gustaría que fuera tu vida? Y ahí, bueno, lo cierto es que a mí me gusta hacer también una aproximación multidisciplinar y creativa que puede ir desde, bueno, pues una parte más de planificación de escenarios, por ejemplo, teniendo en cuenta diferentes variables, tendencias, macrotendencias, hasta otro tipo de ejercicios como, por ejemplo, de visualización. Entonces, bueno, con todo ello tratamos de establecer ese objetivo que le sirve a la persona para, bueno, imaginar otros futuros posibles. Mira, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la planificación de escenarios, ¿no? Donde normalmente lo que hacemos es identificar algunas incertidumbres críticas, planteándolas luego en una matriz de 2×2, eso a menudo suele resultar revelador. Y fíjate, con ejercicios muy sencillos, como por ejemplo, pues el quiero vivir en una gran ciudad, o la variable crítica podría ser vivir en una gran ciudad frente a vivir en el medio rural, o pues tener hijos frente al no tenerlos, o cualesquiera otras variables. Aquí obviamente es la persona, ¿no?, la que según su contexto plantea cuáles son para ella esas incertidumbres críticas, y a partir de ahí pues ya hacemos cruces de variables. Pues por ejemplo, pensando en clave de 2030, si vivo en la ciudad y tengo hijos, me sale un escenario posible que no sería el mismo que si pues, me voy a vivir al campo y decido no tener hijos. Por ponerte un ejemplo muy sencillito y que se entienda. Luego, a partir de aquí se puede complejizar, cruzar diferentes variables. Y aquí lo interesante es que esto es un ejercicio que le sirve a quien lo hace para imaginarse alternativas que de otra manera no hubiera podido pensar, y luego, bueno, pues también hacer análisis de amenazas y oportunidades para cada uno de los escenarios. Y mira, fíjate, yo para mí aquí el gran insight de todo esto es que esto es útil, como decía antes, para incrementar el horizonte de posibilidades, para tomar conciencia sobre oportunidades que en un inicio no se veían, y luego también para hacerse más conscientes de los posibles riesgos. Como tú estás haciendo una proyección a futuro, en el fondo te sirve para anticiparse a esos futuros riesgos que a lo mejor si estuvieras pensando desde el presentismo, pues no habrías sido capaz de identificar. Y volviendo al tema de los sesgos mentales que decía hace un rato, porque de verdad que es que los seres humanos se nos da fatal pensar acerca de nosotros mismos y acerca del contexto. Estamos
bueno, al final es un mecanismo evolutivo necesario, ¿no? Que tiene bueno, pues sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Y aquí el asunto es que, por lo general, tendemos a sobreestimar lo que somos capaces de hacer en el corto plazo. Pongámonos un año, pues lo típico. Año 2023, mis deseos para el nuevo año, Nochevieja, la lista de las cosas que voy a hacer, pues ir al gimnasio, apuntarme a clases de inglés, bueno, todo ese tipo de cosas que son bien conocidas para todo el mundo, ¿no? Pero fíjate que, por el contrario, infradimensionamos lo que somos capaces de hacer en el largo plazo. Entonces, como parte también de esa cara B, ¿no? Del que seamos seres inteligentes, también tenemos los miedos frente a las cosas que no están, ansiedad y todo ese tipo de cosas, es un ejercicio revelador el proporcionarle a las personas herramientas para pensar en clave de futuro, y que se den cuenta de que realmente 10 años es mucho tiempo, y si se organizan bien y si se anticipan bien a los potenciales riesgos, realmente en 10 años podemos cambiar de una manera espectacular, de vida, de carrera, el reinventarnos completamente. Entonces, para mí la idea clave sería esta, ¿no? Sobredimensionamos lo que somos capaces de hacer en el corto plazo, pero infravaloramos lo que seríamos capaces de hacer en el largo plazo, y resulta bastante potente. Entonces, en esta fase de visualización se trata de ser capaces de ver, de imaginar, y luego esto ya pues nos lleva a la tercera, que es la de la retrospectiva, que en el fondo lo que significa es bueno, pues una vez que hemos sido capaces de imaginar estos futuros, bueno, claro, porque en todo esto te salen diferentes futuros alternativos, luego se trata también de hacer ese ejercicio crítico y de valoración de cuál sería tu futuro deseable, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esta fase retrospectiva es tratar de incrementar la probabilidad de que tu futuro deseable ocurra. Es decir, lo que hacemos es que convertimos tu futuro deseable en más probable, ¿no? Damos los pasos. Lo que hacemos, y fíjate que esto también es bastante revelador, porque normalmente cuando pensamos en clave de futuro nos acercamos desde el presente hacia el futuro, lo que te da un mapa de acción determinado. Pero cuando el trabajo lo hacemos de manera retrospectiva, desde el futuro hasta el presente, la perspectiva cambia, porque de alguna manera como que nos incita a pensar al revés. Entonces vamos dando pasitos hacia atrás ¿y qué es lo que tendría que haber sucedido para que esto hubiera ocurrido? Por ejemplo, imagínate, pues quieres hacer una tesis doctoral internacional, publicar tu tesis en el año 2030. Bien, pues ¿qué es lo que tendría que haber ocurrido en el año 2025? Y este pensar al revés nos ayuda también de alguna manera a combatir los sesgos cognitivos que tenemos a la hora de planificar, y a ser no solamente mucho más creativos, sino, fíjate, luego más eficientes a la hora de plantear el plan de acción, que sí que ya sería como la cuarta fase, ¿no? Es decir, claro, he conocido mi yo real, he conocido mi yo en el futuro, mi yo deseable de una manera creativa, he explorado los diferentes futuros que yo quiero, que yo deseo, obviamente con todo un set de herramientas. Luego hago un trabajo de retrospectiva o de backcasting hacia atrás, pensando desde el futuro hacia el presente, y una vez que ya sé lo que tengo que hacer ahora, pues pongo en marcha mi plan de acción, porque al final todo esto que estamos diciendo empieza por un primer paso que lo tengo que dar mañana, ¿no? Al final lo importante, lo tangible para la persona que se pone en marcha con todo esto es qué es lo que tengo que hacer a partir de mañana. Y lo que te digo, ahí es donde aterrizamos ya en la cuarta fase, plan de acción para proporcionar herramientas prácticas. Buenísimo, ¿no? Totalmente claro todo el camino, y en eso un poco tú me mencionabas que estaban escribiendo un libro que salía a portas. ¿El libro tiene relación con esto que me estás contando? Pues tiene relación, aunque bueno, no entramos de manera tan directa, porque bueno, es un libro que he escrito en coautoría. Es un libro que pretende ser un manual para ayudar a las personas a desarrollar su perfil profesional a prueba de futuro, que bueno, esto lo que tiene que ver es bueno, pues con todo este tránsito, ¿no?, que estamos viviendo en este momento, donde el conocimiento es muy importante, pero también hay otra serie de competencias que se hacen más críticas que nunca. Pues, por ejemplo,
ante la sobrecarga brutal que tenemos de información, cómo podemos discernir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Bueno, todo esto ya sin entrar en la propia noción de verdad, que solamente para poder abordar eso harían falta 7 programas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos discernir lo que es cierto de lo que no? ¿Cómo nos podemos proteger de las noticias falsas? ¿Cómo podemos desarrollar una mentalidad crítica o analizar críticamente la información? ¿Cómo podemos aprender cuáles son los sesgos cognitivos para a partir de ahí pensar mejor? También con modelos mentales. Tenemos un capítulo, por cierto, enfocado a toda la parte de autoconocimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecer un marco, un framework con 15 competencias, con muchísimas claves prácticas para que la persona que lea el libro pues pueda, de una manera bastante autónoma, desarrollar su perfil profesional. Como te digo, con esta perspectiva de futuro, porque lo que sí que estamos viendo es que todo este contexto que estamos viviendo de transformación acelerada, tecnológica, de cambio social subsecuente, de tiempos de incertidumbre, donde además se está generando muchísima ansiedad y mucho miedo al futuro, debería decir. Bueno, pues es un libro con muchas claves y herramientas prácticas para ayudar a la gente a poder enfrentarse a ese futuro pues con menos miedo, con menos ansiedad, con muchas claves prácticas, pero sobre todo muy enfocado a la parte profesional. Es decir, de yo como profesional, ¿qué es lo que puedo aprender y desarrollar de manera práctica para abordar ese futuro pues con mayor apertura y con un mayor grado de libertad también? Buenísimo. Y para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar este libro cuando se lance? Porque entiendo que está ahí a puertas, en la puerta del horno, decimos. Está saliendo del horno. Lo tendremos disponible a partir de mayo. Espero muy pronto poder dar nuevas noticias, pero bueno, se encontrará tanto en las principales librerías como luego también habrá versión disponible online, o sea, ebook, para poder verlo. Pero bueno, tan pronto tengamos ya la información, por supuesto que te la haré llegar por si es de interés para los oyentes. Genial, ahí lo podemos compartir y yo voy a ser ahí de las primeras en inscribirme para justamente leer ahí en digital. Lamentablemente no va a ser en papel, no creo que nos llegue en un principio por acá en papel, pero estaría buenísimo. Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que probablemente sí que estará disponible también en América Latina. Wow. Y bueno, por cierto, lo puedo decir porque es oficial, ¿vale? El título del libro es Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro, ¿vale? O sea, para que lo tengáis ubicado en cuanto salga. Buenísimo. Oye, me ha encantado conocer tu perspectiva. Esto solamente entiendo uno de los ámbitos de los que haces, porque también a propósito de esto de polímata tienes distintos sombreros, así que hay distintos enfoques en cómo lo utilizas, el tema de futuros. Pero ha estado genial. Y eso es. Estamos llegando al final, pero me encantaría, nos quedan unos 3 minutitos, si es que hay algo con lo que a ti te gustaría cerrar o agregar de lo que ya hemos conversado. Pues como vivimos tiempos muy complicados, a mí me gustaría lanzar un mensaje de optimismo, de que pese a todo esto, vivimos probablemente en una de las mejores épocas de la historia para poder hacernos dueños acerca de nuestro futuro y que en cierta medida depende de nosotros, tanto desde un punto de vista individual como colectivo, y que yo creo que el adentrarse en estas metodologías, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista más estratégico o más colectivo, es una herramienta fantástica para democratizar el debate acerca de los futuros, el de alguna manera reconquistar también nuestra perspectiva hacia los futuros y, por supuesto, convertirnos en agentes de cambio positivo. Ay, sí, hay optimismo urgente. Sí, se hace necesario. Se hace necesario, sí, totalmente. Y como dices ahí, lo podemos, como lo de democratizar me hace mucho sentido, como todos podemos tener acceso a esto y no es solamente de nichos o directorios empresariales o académicos, sino que es algo que a todos nos puede ser útil. Eso es, ¿no? Frente a la visión pesimista, apocalíptica, distópica acerca de los futuros, a los que, bueno, por supuesto, la ciencia ficción y las series en general a veces ayudan mucho a ello, pero yo creo que tenemos una tarea urgente por escribir un relato diferente acerca de los futuros y que en cierta medida está en nuestra mano poder hacerlo. Entonces es necesario, ¿no?, de alguna manera, el reconquistar ese debate social acerca de otros futuros posibles, o al menos yo así lo veo. Hoy buenísimo. Muchas gracias por compartirnos ahí tu perspectiva,
tus experiencias también, me ha encantado, así que nuevamente gracias por acompañarnos y esperamos, quién sabe, de repente podemos hacer otro capítulo ahí y seguir profundizando. Qué bien, pues yo encantada, por supuesto, contad conmigo. Muchas gracias, Bárbara, por haberme invitado al programa y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Ay, muchas gracias. Y finalmente lo concretamos. Ahí estuvimos desde el año pasado con Mónica conversando y finalmente hoy día se alineó todo para que sucediera, así que buenísimo. Ha costado, pero aquí estamos. Genial. Vamos a ir nuevamente a la última pausa musical y volvemos para el cierre. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.